Entramos en tema de Lost. En Creative Mornings Global definimos el tema de Lost como obviamente estar perdido, sentirte que estás dando vueltas en un mismo sitio, que pues para tomar decisiones no tienes como que el camino adecuado, y muchas de esas veces uno se siente pues como que solo en ese bosque perdido. Con este intro le damos paso a nuestras super speakers de hoy, Leila y Melissa. Bueno, como ven, estoy en muletas, así que voy a tener que estar sentada, no voy a poder estar parada, pero vamos a pretender que esta sentada aquí fue más elegante de lo que en verdad fue. Mi nombre es Melissa Pinel. Yo soy Leila Nilipur y bueno, tenemos un podcast que se llama Indomables. De verdad, gracias por estar aquí esta mañana y gracias a Creative Mornings por pensar en nosotros para este tema. De los que están aquí, ¿alguno de ustedes ya había escuchado el podcast antes? Súper. ¿Y cuántos han escuchado más de un episodio? Qué pretty. En muchas ocasiones nos han dicho que los episodios de nuestro podcast son bastante nostálgicos y que muestran en ocasiones mucha vulnerabilidad. A veces nuestra vulnerabilidad, a veces la vulnerabilidad de los personajes que tenemos la fortuna de entrevistar. Y creo que cuando nos invitaron a Creative Mornings, sentimos que encajaba bastante bien el tema de este mes, que es Lost, con el proceso que nos llevó de alguna manera a crear el podcast y también como el tipo de historias que nos gusta contar. Porque la manera en la que nosotros lo vemos es que estar perdido o sentirte perdido es también admitir vulnerabilidad. Y nosotras las dos hemos estado perdidas en distintos momentos de nuestras vidas que ahora les vamos a contar, pero fue, digamos, el último momento en que estuvimos perdidas que nos llevó a encontrarnos y de alguna manera a crear Indomables. Pero antes de contarles eso, tenemos que echar para atrás y contarles un poquito de nosotras mismas. Bueno, esa soy yo hace muchos años. Yo cuando era chiquita era bastante tímida, bueno, todavía lo soy, pero antes era más. Y pasaba mucho tiempo sola, pasaba leyendo, me gustaba leer mucho, me gustaba como crear historietas tipo cómic, que en mi mente como que contaban una historia que solo yo entendía. Y bueno, ese hábito de la lectura y de alguna manera de contar historias a través del dibujo, que era antes de que aprendiera a escribir, mi abuelo era el que lo alentaba. Él tenía una biblioteca que tenía como 10.000 libros en su casa y yo pasaba todos los días allí. Y él como que no me ponía limitaciones, siempre estaba la puerta abierta, me compraba libros también como de los clásicos, pero versión infantil. Y cuando cumplí 14 años, él como que tal vez entendió antes que yo que a mí me gustaba contar historias. Y me consiguió una pasantía en un periódico que se llamaba El Universal, que ya no existe, pero bueno, en ese tiempo existía. Y estuve ahí todo el verano de mis 14 años aprendiendo como que los primeros pasos del periodismo. Al año siguiente, cuando tenía 15, mi abuela murió, la esposa de él, y él se deprimió un montón, como que una depresión que yo nunca había visto en mi vida. Y yo, de alguna manera, no sabía cómo lidiar con esas emociones de él, porque yo también estaba pasando un duelo, ¿no? Yo había crecido con mi abuela y ese evento como que cortó nuestra relación como que de la nada. Como que de repente yo, de pasar todos los días con él en su casa, pasaba a verlo muy de vez en cuando y cuando lo veía estaba muy decaído o se ponía a llorar de repente. Entonces nos alejamos y a mí de alguna forma se me olvidó eso de que me gustaba escribir, de que me gustaba contar historias. Y cuando me tocó decidir qué iba a hacer en la universidad, me fui más por una carrera científica porque mi papá es científico y como que, bueno, esos últimos años en que hay que hacer la decisión, ya yo no estaba tan conectada con él. Entonces me fui a estudiar a Estados Unidos y estando allá con 20 años,
viendo un día en internet, me enteré de que él se había suicidado. Mi familia no me quería decir, porque estaba como a una semana de tomar exámenes finales, y bueno, no era una buena noticia para recibir en ese momento, pero me enteré por internet, por un periódico. Y no les voy a echar el cuento de todo lo que pasó después de eso, pero como que de esa pérdida yo nunca me recuperé. Como que todavía pienso en él y me hace falta después de 13 años, pero tratando de procesar esa pérdida y como que no saber cómo iba a ser mi vida sin él, porque realmente no me la imaginaba. ¿Cómo va a ser mi vida sin él? Era la persona más afín a mí y a mi familia. Y volver a Panamá y la idea de ir a su casa y que ya no estuvieran sus libros, ya no estuviera él, como que no sabía cómo procesarla, y recurrí a la escritura. Como que inconscientemente dije, necesito hablar con él, no sé cómo hacerlo, no nos despedimos, y empecé a escribir de vuelta y creé un blog que se llamaba Cartas a mi abuelo, y ahí le escribí a mi abuelo como que las cosas que estaba viviendo en la universidad, y lo escribía como si se lo estuviera contando a él. Y bueno, esa pérdida de alguna forma me ayudó a reencontrarme con escribir. Me tomó 8 años más de darme cuenta que quería ser periodista, pero creo que fue a través de esa pérdida, el no saber cómo procesarla, que volví a reencontrarme con la escritura y con las historias. Y esta soy yo, con mi familia, prueba física de que en mi casa siempre ha habido dulce de Dora para los cumpleaños. Y bueno, yo y mi papá cumplíamos años el mismo día. Y yo soy introvertida igual que él. Dejados a nuestra suerte, no salíamos de la casa nunca. Y en la casa a él yo lo veía siempre leyendo el periódico. Leía el periódico en el baño, leía el periódico los domingos en la mesa. Y de lunes a viernes, cuando se alistaba para ir al trabajo, siempre estaba viendo las noticias. Era como que las noticias y el periodismo eran una parte importante de nuestras vidas. Y yo, bueno, además de ser introvertida, quería ser escritora. Y porque me juraba súper práctica, yo dije, bueno, voy a ser periodista, porque así voy a poder pagar las futuras cuentas que vaya a tener. Obviamente no sabía que los periodistas ganan muy mal. Y entonces mi papá y yo compartimos siempre ese amor por el periodismo, y era con él con quien yo hablaba temas de política y lo que estaba pasando en el país. E incluso fue él el que se encontró a una amiga de la infancia, de la adolescencia, que trabajaba en ese tiempo en la prensa, y le dijo, ¿sabes? Mi hija quiere ser periodista. Ella le dio su correo, yo le mandé mi currículum, que no tenía nada porque llevaba 2 cuatrimestres en la universidad, y le envié un texto que había escrito de las elecciones en las que ganó Martinelli. Y así conseguí mi primera pasantía. Y así empecé mi carrera como periodista. Entonces, unos años después, cuando mi papá murió inesperadamente, yo era editora de un suplemento en el periódico que habíamos leído juntos durante los últimos 10, 12 años. Y creo que esa fue la primera vez en la que me sentí realmente perdida. Porque no pasé por esa crisis en la que pasan algunas personas cuando no saben que van a estudiar en la universidad. Yo siempre supe que iba a ser periodista. Pero cuando mi papá murió me sentí perdida porque me parecía injusto que hubiese muerto tan joven, con tantos planes. Me parecía injusto que mi mamá hubiera enviudado antes de los 50, y me parecía injusto que ahora yo no tuviese con quién hablar de política, ni de los problemas que tenía en el trabajo, ni de las series o de las películas que a ambos nos gustaban. Bueno, años después, las dos éramos periodistas simultáneamente, varios años después de esas pérdidas. Éramos periodistas al mismo tiempo en los 2 diarios principales del país, como ya les contaron en la biografía, La Estrella y La Prensa, pero realmente no nos conocimos hasta que estuvimos perdidas otra vez. Como que sabíamos la una de la otra, pero no nos conocíamos en persona. Leila dice que ella me leía a mí y yo no la leía a ella, pero yo sabía que ella existía. ¿Viste? Yo había ido a estudiar una maestría fuera del país, a Estados Unidos, y tenía el plan de regresar a mi puesto. Y cuando regresé, inesperadamente, después de 9 años en la prensa, estar ahí ya no era una opción para mí. Y para mí eso fue... Sí, me sentí totalmente perdida porque yo no sabía quién yo era sin ser Melissa de la prensa.
Yo no sabía, me acuerdo que estaba en casa un par de meses después y sonaba el teléfono y mi primera reacción, mi primer impulso era contestar la prensa buenas. Yo tenía que tomar la decisión consciente de no contestar la prensa buenas cada vez que contestaba el teléfono. Y entonces yo no sabía cómo, acababa de hacer una maestría, acababa de pedir un préstamo, una maestría totalmente enfocada en periodismo y no sabía cómo se iba a ver mi carrera profesional en un tiempo en el que las redacciones y los medios estaban reduciendo drásticamente sus planillas. Bueno, yo acababa de cambiarme de carrera al periodismo finalmente después de 8 años y estaba trabajando en La Estrella desde hacía como 1 año y medio. Esto fue en el 2016 que me gané una mención de honor en el Premio Nacional de Periodismo y era como que ¡wow! O sea, no solo encontré lo que me gusta hacer, sino que aparte no soy tan mala. y esto fue en mayo del 2016 y como 1 semana después, no me acuerdo, ese mismo mes cayó la noticia de Wackett, que no sé si ustedes se acuerdan, que el principal accionista de La Estrella quedó en una lista negra del Tesoro de los Estados Unidos. Y yo, que tengo ciudadanía de Estados Unidos también, no podía seguir trabajando allí porque era considerado un crimen federal, con una multa millonaria y, bueno, como dijo Melissa, los periodistas no ganamos tanto y yo no quería arriesgarme a eso. Entonces, como que en este momento en que me sentía como que, wow, finalmente encontré mi camino, tuve que dejarlo ir repentinamente. Entonces, la verdad es que las dos nos encontramos al mismo tiempo, o sea, en un momento en el que al mismo tiempo estábamos perdidas, sin saber cómo podíamos seguir haciendo periodismo, cómo podíamos seguir contando historias, en un país donde cada vez había menos oportunidades en ese rubro. Nos acabamos de conocer, no sé, creo que hay una foto de ese momento insigne. Estábamos en un taller de crónicas juntas y estas somos nosotras. Y como que las dos sabíamos, después de ese taller, que nos conocimos finalmente, que a las dos nos interesaba la idea de crear un podcast narrativo en español y empezamos a hablar y yo justamente me acababa de encontrar con la historia de Héctor Gallego, que bueno, la mayoría de nosotros los panameños hemos escuchado de Héctor Gallego, que desapareció, que era un cura, pero yo justamente me acababa de conocer a la hermana de él y me impactó mucho escuchar la historia de parte de ella, la contaba súper bien, me lo imaginaba totalmente en audio. Y le conté a Meli y a mí me impactaba mucho como que ver cómo la desaparición de él había tenido un impacto tan grande en la familia de él en Colombia, pero al mismo tiempo cómo su legado había trascendido en el pueblo de Santa Fe de Veraguas, donde él estuvo trabajando solo por 3 años. Entonces, bueno, vamos a poner el primer audio que es de Edilma, la hermana de Héctor Gallego, contando sobre la última vez que lo vio con vida. Si quieren pueden cerrar los ojos y escucharlo así más conectados con el audio. Las madres siempre tienen una intuición y recuerdo el día que Héctor salió de la casa, mi mamá se quedó llorando, mi mamá le decía, Héctor, yo no te voy a volver a ver. Y cuando él iba saliendo de la casa, mi hermano Wilson, que en ese tiempo tenía 16 años, puso una canción que se llamaba Lágrimas de una madre, que es una despedida de un hijo que sale de la casa. Madre, prepara mis cosas, porque tengo que partir. Y cuando ya Héctor salió, que mi hermano puso esa canción, yo vi que empezaron a correr lágrimas por su mejilla y le caían a su camisa. Era una camisa gris y sus lágrimas se ponían oscuras en la camisa. Cuando se pone a llorar por ese hijo que adora. Bueno, esa es la intro de nuestro episodio sobre Héctor Gallego, que nos parece súper emotivo, y ahora vamos a poner un audio que es sobre la marcha conmemorando los 47 años de su desaparición en 2018, que para nosotros también fue impresionante ver la cantidad de gente que estaba en esa marcha. A casi medio siglo de desaparecido Héctor, y la mayoría de la gente era menos de 50 años, o sea que podías ver que su legado no solo se había quedado con los que lo habían conocido, sino que había trascendido hasta el día de hoy.
La gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. No la encontró, y un pueblo quedó luchando sin saber cómo Héctor murió. Eso era en vivo, ¿no? Estaba una chica cantando en vivo. Sí. Bueno, la vida del pueblo de Santa Fe y la vida de Dilma, la hermana de Héctor, no serían las mismas cuando él desapareció. El pueblo como que había perdido el líder que los estaba ayudando a trabajar juntos, a hacer cooperativas y como que a liberarse de la opresión de las personas poderosas del pueblo, mientras que Dilma era una niña pequeña que se quedó sin rumbo porque toda la dinámica familiar cambió cuando desapareció su hermano. Pero de alguna forma yo relaciono esto con mi pérdida de mi abuelo, porque eventualmente el legado de Héctor siguió siendo el motor para que este pueblo siguiera saliendo adelante y también se convirtió eventualmente en el motor de Dilma, como que en su misión de vida descubrir cuál fuera la verdad de la desaparición de Héctor. Ella lleva ya 20 años en Panamá como que buscando esa verdad, ¿no? Y también la muerte de mi abuelo la relaciono con eso porque al final esa pérdida también fue como mi motor para volver a escribir y volver a reencontrarme con el periodismo como les había contado. Bueno, entonces esa fue la primera historia que hicimos con Indomables. Y a medida que fuimos entrevistando a más personas y produciendo más episodios, nos dimos cuenta de que encontrábamos un poco en nuestros personajes y en lo que les estaba pasando un reflejo de lo que nos pasaba a nosotros también en nuestras vidas. Así me pasó a mí con la historia de Livia Magdalena Torrero, una mujer que perdió a su hijo Alejandro hace 30 años durante la invasión de Estados Unidos a Panamá. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla varias veces y en este espacio seguro en el que hablamos de vulnerabilidad, de llorar con ella varias veces, y aunque quizás hay periodistas que digan que eso no es algo que tú debes decir o que no debes realmente relacionarte tanto con los personajes, la verdad es que para mí era imposible no relacionarme con su historia. Aquí tenemos un audio de ella contando, bueno, de la primera vez que la entrevistamos. Este vestido, usted no lo va a creer, tiene 28 años de estar guardado. Fue el último vestido que mi hijo me regaló el 8 de diciembre. Él siempre me vestía. Él decía, yo quiero que tú siempre andes guapa. Sí, sí. Que siempre estés bonita. No, porque la gente como te ve te trata. Y siempre me decía, mamá, no es lo caro, es el buen gusto. Lo cargo puesto como el primer día, recordando siempre a mi hijo. Hoy que usted vino a hacerme esta entrevista, me lo puse. Cuando él cumpleaños, yo también me lo pongo. Y el Día de la Madre, también me lo pongo y no importa los años que tenga. Porque ahí hay mucho amor, mucho cariño y mucho recuerdo. Yo nací durante la invasión y una de las cosas que más me impresionó fue darme cuenta que la vida de Livia y mi vida estaban unidas totalmente a este suceso, pero de maneras completamente distintas. Cuando ella caminaba a la ciudad, iba a hospitales, iba a morgues, iba al refugio que tenían para los desplazados en la escuela de Balboa, mis papás se preparaban para recibirme. Incluso mis papás tuvieron la suerte de que cuando mi mamá empezó contracciones, tenían una bandera de la Cruz Roja, se montaron al carro, sacaron la bandera por la ventana y en el primer retén los militares estadounidenses los escoltaron al Hospital Gorgas. Y entonces yo nací en el Hospital Gorgas. Esa historia también es parte de un especial que hicimos con Colón que se llama Duelo, y allí hay una historia que hizo Leila que se llama Un Mazda del 69, en el que hay una pareja que también empieza contracciones y tiene que ir al hospital y por estar en el lugar equivocado nunca llegan a su destino. La mujer y el bebé que iban a nacer mueren.
Y con ese tipo de historias me di cuenta, ¿no?, obviamente, de lo afortunado que mi familia fue. Livia no ha encontrado a su hijo, han pasado 30 años. Cuando yo la entrevisté fue hace 2 años. Y ella no, para ella estar en un limbo y estar perdida es no saber realmente si su hijo murió. Porque si no tienes la prueba física, si no tienes un lugar en el que estén enterrados sus huesos, entonces realmente tu mente comienza a jugar contigo y a pensar escenarios magníficos en los que hay alguna otra respuesta para lo que pasó. Pero afortunadamente la comisión del 20 de diciembre de 1989 está iniciando un proceso en el que podrían darle algunas respuestas. Ellos van a tratar de identificar los huesos que hay en las fosas comunes en el Jardín de Paz. Y este clip, este segundo audio de ella que tengo, es contándonos cómo ella se sentiría si encuentra finalmente a Alejandro. Algo muy grande, maravilloso, aunque no encuentre su cuerpo, pues, y eso, pero sus huesitos significan mucho para mí. De ver, pues, tantos años esperados y no haber encontrado quien diera una resolución ni dijera nada. Y ahora esperamos eso y ya sabemos que está, que uno lo puede recoger y lo puede dar a cristiana sepultura como manda el Señor. Y ponerlos en un lugar seguro y poderlo visitar. Porque siempre que voy al cementerio yo llevo una flor de más. Y esa flor yo la pongo en una tumba donde nadie los haya visitado. Lo pongo como en nombre de él. Para mí es realmente impresionante pensar que Livia lleva toda mi vida buscando a su hijo. O sea, cuando lo pones así, es toda mi vida, todo lo que yo he hecho, lo que no he hecho, toda mi vida tratando de encontrarlo. Y que cada vez que yo cumplo años, significa un año más que él no ha aparecido. Pero esperemos que pronto tenga respuestas. Sí. Bueno, y una de las últimas historias que hicimos fue sobre los migrantes en Darién. En Darién pasan personas de más de 50 países arriesgando su vida simplemente porque quieren un futuro mejor y muchos de ellos no llegan al otro lado. Las últimas estadísticas que vi, como en septiembre, ya habían pasado más de 20.000 personas. Y esas son las que llegan al primer campamento del Senafrón. No sabemos cuántos miles no llegan al año, se quedan en la selva. Y bueno, el audio que vamos a poner es de Rosa La Fortuna, que es la que sale en la esquina. Ella tenía 23 años cuando cruzó, con una niña de 1 año y 9 meses, venía de Chile, es haitiana, estaba tratando de emigrar hacia México en busca de un mejor futuro para su niña. En el audio nos cuenta lo que es cruzar la selva. Muy difícil el camino, muy difícil. ¿Por qué? Sí, porque tiene mucho loma. Sí, tiene mucho loma y con la niña no puedo caminar. Y tiene mucho río, sí, para cruzar. Y yo viste mucho muerto en la camino, sí. Muy mal camino. Sí, nos dice que vio muchos muertos en el camino y eso era una cosa que todos los que hablamos nos dijeron, que las estadísticas que vemos de 6 o 7 muertos al año realmente son muy por debajo de la realidad. Y bueno, yo me pongo a pensar, porque tanto Meli como yo somos hijas de migrantes, la mamá de Meli es tica, mi papá es de Irán, quizás Meli no tanto como yo, porque bueno, Costa Rica está cerca y tiene una cultura similar, pero yo siempre me he sentido como entre dos mundos. Bueno, esa foto es con mi abuelo iraní, como leyéndome el Corán a los 3 años, y acá es en Irán con mi mamá, a los 9. Yo he estado yendo a Irán desde que tengo 7 años, entonces quizás esa cercanía con esa otra cultura que también es mía me ha hecho sentir muy, muy cercana y en cierta forma no solo para mí, sino de otro lugar. Entonces me pongo a pensar con Darien en lo que significa migrar por necesidad, que pensar en las circunstancias que mi papá, las dificultades que él vivió para estar en otro lugar. Y porque realmente migrar por necesidad quizás es una de las cosas donde más vulnerables y perdidos nos podemos sentir,
dejar tu hogar y todo lo que conoces para empezar de cero en un lugar nuevo, sin conocer a nadie, que fue un poco lo que le pasó a mi papá, sin conocer el idioma, sin conocer la cultura, solo con mi mamá, porque se había enamorado y bueno, se vino y en Irán había una guerra, en ese momento no podía regresar. Y bueno, nos podemos a pensar pues que lo vulnerable que puede ser esta situación, pero también es una oportunidad para reencontrarnos de alguna manera y tener otra oportunidad para reinventar nuestras vidas. Creo que a lo largo de las historias que hemos producido hay muchos detalles como estos que nos hacen darnos cuenta que no estamos tan solos como pensábamos, que por más de que nos guste pensar que lo que nos pasa a nosotros no le pasa a más nadie y que nadie puede entender realmente por lo que estamos pasando, la experiencia humana al final del día es muy, muy similar. Y saben, con Indomables, a veces cuando vamos a hacer una entrevista estamos seguros de la historia que vamos a conseguir y salimos de la entrevista con lecciones de vida que ni siquiera nos imaginábamos. Así nos pasó con Yadira Llanes. Yo la conocía ya porque la había entrevistado para la prensa, porque tiene un proyecto súper hermoso que se llama Adopta a un abuelito, en el que trata de llevarle terapia, música, cariño a los adultos mayores que están en el asilo San Pedro Nolasco, que usualmente se están desgastando porque siempre están muy aburridos y muy solitos. Y sabía, porque la seguía en redes, que su esposo había muerto de cáncer y que la relación que ellos tenían era muy hermosa. Y entonces esa pensé que era la historia que iba a conseguir cuando fuimos a entrevistarla, que iba a contar la historia de amor de ellos dos. Pero en realidad salimos con una lección de vida que va más allá de superar el duelo de un familiar o de vivir con el dolor. Este siguiente clip es ella hablando de eso. Sabes que una de las cosas que me di cuenta es que la sensación de miedo y la sensación de dolor es exactamente igual. Te aniquila, te tumba. Y es intensa, es tan intensa que te puede destruir y te puede agobiar completamente. Una frase que yo siempre decía, uno tiene que aprender a darle la vuelta a la tortilla. ¿Cuándo le das la vuelta a la tortilla? Cuando se está quemando, ¿no es cierto? Entonces, antes de que se queme, tú tienes que darle la vuelta a la tortilla. Para mí, el quemarse era el dolor o el problema. Entonces, cada vez que sentíamos que algo nos dolía o teníamos miedo o angustia o alguna situación que no nos gustaba, es el momento preciso para pensar en la alternativa, cómo le damos la vuelta a esto. Darle la vuelta a la tortilla. Suena tan simple, pero en nuestras vidas ultra complicadas o que nos gusta pensar que son ultra complicadas, resulta un concepto medio revolucionario. Pero después de este episodio, ¿qué pasa si cada vez que nos sentimos solos, si estamos abrumados, si sentimos miedo, si sentimos que nadie nos entiende, pensamos en cómo le doy la vuelta a la tortilla? ¿Cómo tomo todo lo que este momento me ha enseñado, bueno, malo, doloroso, y paso la página, llevándome obviamente lo que he aprendido? Con Indomables nosotros le dimos la vuelta a nuestra profesión. No sabemos muy bien qué es lo que estamos haciendo, ni cuáles son las historias que vendrán, no sabemos si estamos tomando el camino correcto, tenemos otros trabajos y tomemos todo ese tiempo que tenemos libre, entre comillas, para dedicárselo a esto que nos apasiona, para investigar, entrevistar, transcribir, editar, y en el proceso nos ha permitido conectarnos con gente maravillosa como ustedes. Bueno, y en el proceso además nos ganamos un Premio Nacional de Periodismo de Radio este año. También fuimos finalistas en un festival de Berlín. Y aunque ya no vivimos del periodismo puro como tal, creo que a través de Indomables hemos podido seguir persiguiendo nuestra curiosidad, tratar de hacer ese periodismo más humano que tanto nos gusta. Y creo que con los premios y los reconocimientos también dejar de dudar tanto de lo que estamos haciendo, de que no necesitamos un medio tradicional para seguir haciendo lo que nos gusta, aunque nadie nos esté pagando por hacerlo. Y aunque hayamos llegado quizás a la mayoría de estas historias de forma inconsciente, en el proceso, como decía Meli, nos fuimos encontrando con que teníamos muchos aspectos en común, conectamos con los personajes de alguna forma, nos vimos reflejados en sus historias
y a través de eso fuimos un poco también reencontrándonos con nosotras mismas. Y la verdad es que nos morimos por seguir contando historias, por crecer la comunidad de personas que escuchan Indomables. Esta es una foto de nuestro siguiente episodio, que si todo sale bien saldrá en diciembre. No sé si quieres contar algo de este episodio. Un teaser, Chuso, no tenemos teaser de audio, pero... Se lo debemos. Ay, gracias. Había dejado mi agua por allá. Sí, es como, en la comunidad Nove, en la comarca Nove Bugle, que ellos han creado como su propio sistema de escritura. Porque lo que utilizan o lo que han estado utilizando la mayoría de los grupos indígenas de las Américas es su lenguaje, pero escrito con alfabeto romano, que es el que usamos nosotros. Entonces, no le hace justicia a su lengua, porque tienen muchos sonidos que no están reflejados en nuestro sistema de escritura. Entonces, bueno, en una pequeña comunidad dentro de la comarca ya desarrollaron su propio sistema de escritura y ahora lo están enseñando y tratando de divulgarlo a lo largo de la comarca. Entonces, contar un poco eso. Bueno, esa es la historia que viene. Y nada más nos queda decirles, como decimos al final de cada podcast, gracias por escuchar.